Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos infinitamente gracias por poder estar aquí compartiendo estos estudios, tu palabra, con los hermanitos aquí conectados, con esta iglesia cristiana, Ministerio Cuarto Ángel. Sabemos que tú, Padre, todo lo que haces, lo haces por el bien nuestro y todo lo que pasa tú lo permites para que nos demos cuenta, para que aprendamos. Y gracias, Padre, porque gracias a ti estamos aquí, gracias a ti podemos compartir y aprender de tu palabra y de todo lo que está pasando en este mundo, Padre. Bendita y protege a esta iglesia cristiana, Ministerio Cuarto Ángel. Gracias por haber hecho todo lo que has hecho con todos y salir de esta situación así. Y ahora ayúdanos a seguir con tu estandarte, con este mensaje de la verdad presente, el mensaje del Cuarto Ángel, todos juntos, todos con un clamor, un pueblo, un mensaje. Ayúdanos, Dios Padre Celestial, porque sabemos que vienen tiempos muy difíciles, sabemos que sin tu ayuda nada somos, sin ti nada podemos hacer. Tú eres el que nos va a dar esa maravillosa vida eterna que todos anhelamos, Padre. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, perseverar, tener esa temperancia, ese amor fraternal, esa entrega de corazón que tú nos das. Y ahora que tu Espíritu Santo dirija estos estudios que vamos a hacer, a compartir tu palabra con los hermanitos, que sea para bendición y para gloria, y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta iglesia cristiana, el Ministerio del Cuarto Ángel, por los bautismos que hubo en Colombia, por el hermanito David que es diácono, por todos los hermanitos, por todo tu pueblo, Padre. Infinitamente gracias por todo, por los que están pasando dificultades, por todos los que te necesiten y te busquen de corazón. Hazles ver que estás ahí, que se entreguen a ti, que cambien de verdad. Te lo pedimos todo en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret por perdonar nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver. El estudio es el 24, es el don profético de la Iglesia de Jesucristo, es el espíritu de profecía, ¿no? De Elena de White, ¿no? El hermanito Chedey tiene unas citas muy bonitas ahí para leernos. Yo leeré la introducción y después ya lees tú las citas y después ya empezamos los puntos, si te parece bien. Como quieras, como te guía a ti el Señor, Ricardo. Vale, yo leo la introducción y digo, la genuina Iglesia de Cristo posee como una de sus notas distintivas el don de profecía. Ya lo vimos en el estudio anterior, al enfocar la verdadera Iglesia del Señor con la luz de la profecía. Esa inmensa luz que está derramando el Señor sobre nosotros y cada uno de nosotros. Y sobre todo sobre los de arriba, que son los pero está repartiéndola sobre el pueblo también. Ahora corresponde un estudio más detenido sobre este tema en particular. Si quieres leo yo el punto 1, que es importante, y leo el comentario de Elena White, y enseguida pasas tú. ¿Vale? Claro, léelo. Sí, sí. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dice? ¿Con qué palabras se nos asegura la posesión del don profético en la iglesia del remanente? Y si nos lleva a Apocalipsis 12:17 y nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y si nos dice el comentario de Elena White de la misión, nos dice, de ese versículo del 12:17, la maligna obra de Satanás, nos dice. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son los más detestables para la sinagoga de Satanás. Y los poderes del mal manifestarán su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Que somos el tiro, somos la diana de Satanás, ¿no? Él va por nosotros, él no duerme. Ya lo sabemos, pero bueno, Dios lo permite, ¿no? Para que nosotros despertemos. Su odio hacia ellos hasta lo máximo posible. Juan, previo al conflicto entre la iglesia remanente y los poderes del mal, y dijo, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con los seres humanos, que se han entregado bajo el dominio de Satanás, y serán revividas las mismas escenas que se vieron durante el juicio, el rechazo y la crucifixión de Cristo. Los hombres serán transformados en demonios al entregarse a las influencias satánicas y los que fueron creados a la imagen de Dios, que fueron hechos para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones y Satanás verá una raza apóstata, su obra maestra del mal. Hombres que reflejen la imagen del diablo. Hombres que reflejen la imagen del diablo, del mismísimo
Satanás. Acaba de entrar la hermanita Rosa. Hola Rosa, bendiciones, que Dios te bendiga. Hola, buenas tardes. Disculpen. Bien, aquí estamos. Y sí, nos sigue diciendo, hola Rosa, bendiciones. Nos dice, solo dos bandos en la tierra, solo hay dos bandos en la tierra. Hay solamente dos bandos en esta tierra, los que agrupan debajo de la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión. En el capítulo 12 del Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Y se cita y nos sigue diciendo, la tierra, un escenario de horrores. Los instrumentos satánicos han convertido a la tierra en un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir. Imaginaros eso, como decía Elena White, ningún lenguaje puede describir. Es inimaginable lo que vamos a ver, hermano. Inimaginable. Guerras y derramamientos de sangre son llevados a cabo por naciones que pretenden ser cristianas. Por naciones que pretenden ser cristianas. El mando va al papado, ¿no? Delante de todos, Estados Unidos, primera y la segunda bestia. El desprecio por la ley de Dios ha traído su inevitable resultado. El gran conflicto que ahora se está llevando a cabo no es solamente una lucha del hombre contra el hombre. De un lado está el príncipe de la vida, actuando como sustituto y fiador del hombre, y del otro el príncipe de las tinieblas con los ángeles caídos bajo su mando. Impresionante, ¿no? Todo lo que nos dice aquí, ¿no? Impresionante. Después ya nos dice el 19:10, nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se nos dice que tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía es el que nos lleva a esa nueva luz, a esa nueva verdad y a todo lo que estamos descubriendo. Y sabemos los tiempos y todo lo sabemos gracias a Dios y gracias al espíritu de profecía. Y ahora ya, hermanito Chedey, puedes leer esas citas tan potentes que tienes ahí para... Lo leo, vale. Mire, debo decir de que cómo se nota que el Espíritu Santo estaba inspirando al hermano Josep, porque esto es de Spiritual Gifts, que son los 3 volúmenes de la hermana Elena de White, y que curiosamente no, es prácticamente lo mismo. Lo que pasa que, claro, tú leíste después el comentario bíblico, ¿verdad? Sí, yo leí el comentario bíblico del punto 1, del 12 y 17, digo, porque para entrar en el tema del don profético. Y además, mira, viene genial para lo que sería como una antesala de Apocalipsis, porque hemos tocado Apocalipsis 12 incluso. Pues, Sí. esta Gracias cita, a Dios. como decía, es del Spiritual Gifts y es en un contexto en el que se ponían entredicho en esos años, 1850, 1850 y pico, no me acuerdo concretamente la fecha que es, sobre acerca de los dones del Espíritu. Si Elena de White era profetisa del Señor, ¿de dónde surgía eso cuando en la Edad Media ellos tenían el pensamiento de que no hubieron esos dones? Entonces, pues claro, aquí ahora viene una explicación, una respuesta de cómo en realidad el espíritu de profecía significa otra cosa y que eso no es así como se decía. Y aquí viene la explicación esa que se da. Dice, la mujer es un símbolo de la Iglesia y el remanente de la Iglesia representa a los cristianos de la última generación de hombres, viviendo justo antes del segundo advenimiento. Esto está traducido también por el automático, por las cosas estas de ordenador. Vale. Dice, el dragón hace la guerra a estos por guardar los mandamientos de Dios el sábado y todo lo demás, y tener el testimonio de Jesucristo, que según la definición inspirada del capítulo 19:10, es el espíritu de la profecía. Aquí, entonces, son las causas de la guerra del dragón sobre el remanente. Enseñan la observancia de los 10 mandamientos y el resurgimiento de los dones. Y reconocen el don de la profecía entre ellos.
Amén. Cuando el diablo puso un pie sobre el cuarto mandamiento y el otro sobre los regalos plantados en la iglesia cristiana por Jesucristo, entonces su majestad satánica se llenó de deleite vengativo. Pero cuando el remanente, a quien Dios diseña para ser trasladado al cielo sin ver la muerte, pregunta por los senderos antiguos, ¿dónde está el buen camino y caminar en él? Entonces el dragón se encoleriza y hace la guerra contra ellos. Esto principalmente nos ubica ya En en el el mensaje Apocalipsis, del cuarto ángel, tercer Elías. tercer día se nos pone. El verdadero espíritu del anfitrión de los dragones, que ya se está desarrollando, se describe vívidamente en Isaías 30 del 8 al 13, que ahora lo vamos a ver si me lo permiten. Dice, como manifestado justo antes, atentos, de la destrucción repentina. Sí, que- Tesalonicense, sí, sí, vendrá de vivirán paz y seguridad y vendrá sobre ellos destrucción no dependía repentina y en no parto de escaparán, dolores. como los dolores de la mujer en parto. Entonces, mirad en qué contexto está todo este párrafo que acabo de leer. Bueno, párrafo no, que son, ya va por el otro párrafo. De aquellos que odian el testimonio puro. No nos digáis profecía, darnos palabras halagüeñas, suaves y No digáis la verdad no, solo buenismo, buenismo, quieren paz y amor y seguridad. dice, y aman las cosas suaves y engañosas. La palabra halagüeña. Pues ahora Isaías 38 al 13, aquí hay un detalle muy importante. Dice Isaías 30 del 8 al 13. Ve pues ahora y escribe esta visión, o si lo quiere leer algún hermano. Allí en el 38. Sí, Isaías 30 del 8 al 13. ¿No quiere leerlo nadie por ahí? Vale, pues lo leo yo mismo, va. 30 del 8 al 13, ¿no? Yo lo leo. Vale, Pero pues Isabel, adelante. Es que no le daba el botón de abrir aquí la cosa esta, ¿eh? Del 30 del del 8 al 8 al 13. 13, ¿no? Al 13. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y anótala en un libro para que quede hasta el día postrero, para siempre por todos los siglos. Que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como pared agrietada a punto de caer, y como grieta en muro alto, cuya caída viene súbita y repentinamente. Muy Tremendo. bien. Más claro el Sí, agua. y aquí vienen varias cosas, porque hay un elemento que ya mencionó el hermano Ángel acerca de nosotros estamos haciendo la ciudad de Jerusalén, lo que era la parte del muro, que tenemos que estar dentro de la ciudad, no por la parte de fuera, como nos recordaban Esdras, que estaban con una mano con la espada y con la otra No con la más espátula, ¿no? la palabra. Sí, sí, Con la otra con la espada, exactamente. no con la palabra. Pues aquí hay un detalle también que nos dice en el margen, en la versión en la que estaba, creo,
En la cita de Elena de White en Spiritual Gifts, en la King James Version, creo que era, porque esto lo tengo de hace años el hecho, creo que ponía en el margen de esa Biblia, te venía como en un lateral, pues por ejemplo, como unas traducciones que eran más fidedignas a lo que era esa versión antigua de la que la King James pues sacó la traducción. Y en el margen, en el de ella, tiene puesto el último día, en lo que era este versículo de Isaías 38 que dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero. El último día es este. O sea, ahí hace referencia a que sería para los tiempos finales de los nuestros, el día postrero, que podría ser también el día de Elena de White, pero más bien es para que quedara registrada para nosotros. El último día hace más referencia al día antes del 2031, de la venida del Señor, el cual es el último, porque ya no habría más, porque sería el último. Pues claro, pues vendría haciendo referencia a ese contexto. Y es impresionante todo esto lo que acabamos de ver y cómo, fíjate tú, leíste más o menos la misma cita con otras palabras y viste que no mencionaste nada de esto. Y Sí. yo en esta cita, mira lo que con Sí. una y con la otra, lo que Lo se... que se junta, se compagina, ¿no? Que lo que Sí. va cogido de la mano En una de la otra. paralelo, sí. En paralelo. Es ¿Cómo guía el impresionante. Espíritu Santo? El Y es el Espíritu mismo Santo. autor, y es el mismo autor, porque es Elena de White. Elena Sí. White, claro, claro, el Espíritu, la profeta de Dios. Es que es Fíjate, inmenso el Espíritu Santo cómo trabaja. Che. Maravilloso. totalmente. Y también otro detalle es que cuando dice, anuncia aquí de que vendrá sobre ellos muerte repentina, también esa muerte repentina tiene una relación con lo que es la brecha esa del muro. La brecha del muro, recordemos que tenía que ver con el sacerdocio. Cuando el sacerdocio había sido desechado, ellos quedaron por fuera del muro, que eso estaban representados con Tobías, creo que era, Tobías y Sanbalat o Sanbalat Tobías y eran, Tobías. porque Sanbalat y Tobías. Sanbalat o Tobías eran de los que Sanbalat, Tobías y todos los era que... Sanbalat el que había sido el cuñado, creo que era, o Tobías, de el sacerdote, Sí, sí. Eliezer, creo que era. Y en ese caso, cuando hizo esa apostasía, pues venía a hacer representación con esa brecha del muro. Claro que cae en apostasía, ¿no? No, pues está así. Sí, sí, sí. Como En dice Isaías rebelión contra 30, el Señor, claro. exactamente, y esa brecha que se extiende en la pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Hace referencia también a eso por esa parte también. Y bueno, Mm. continuando con la cita, que ahora vienen unos cuantos puntos que son muy importantes. Dice, ahora, esto es un poco todavía con la aclaración del versículo de Isaías 30, que dice, ahora ve, escríbelo en una tabla y añádelo en un libro. Bueno, esto es la aclaración que yo hice, lo del margen. Dice que este es un pueblo rebelde, niños mentirosos, niños que no irán la ley del Señor, que dicen a los videntes, no mires, y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decirnos cosas halagüeñas, profetizad engaños, quítate del camino, desvíate del camino, haz que el Santo de Israel cese de delante de nosotros. Y claro, esto también sabemos nosotros que el Santo de Israel se refiere al Mesías, a Jesucristo, a nuestro Señor, pero ¿en qué figura en el contexto de los últimos días hace referencia cuando Satanás no puede tocar a Cristo que está en el santuario celestial? Pues en el de su pueblo. En todo caso, ¿en quién? En la figura de él, Hasta Elías. tercer Elías. Elías, el tercer Elías. Elías en la Claro. figura de Elías. Claro. Y sabemos nosotros que ahora mismo nos ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque hay quien a su tiempo lo detiene hasta que él sea quitado. Y entonces, Hasta que está una vez aquí. que, claro, ¿y ahí qué pasará? Y Que ahí cese Eliseo. delante de nosotros. Perdón un momento.
Nada, no pasa nada. Aquí también nos dice el comentario bíblico adventista de la misión. Aquí también nos dice: la utilidad no se demuestra con ruido y bullicio. Necesitamos confiar Ahí, en Dios con serenidad. Vale, perdón, adelante. Sí. perdón. No pasa nada, tranquilo, que eso pasa. Ya. Las cositas pasan. Y Adelante. bueno, y ahí en ese sentido, ¿no? En que es algo muy impresionante cómo está todo relacionado, ¿verdad? En Todo ese conjuntado. contexto. Pues continuando con la cita, dice, por tanto, así dice el Santo de Israel, porque vosotros despreciasteis esta palabra y confías en la opresión y perversidad y permaneces en ella. Fijaros, ¿de dónde vienen estas palabras? Por lo tanto, esta iniquidad será para ti como una brecha dispuesta a caer, hinchándose en un alto muro, cuyo colapso, y bueno, yo quise todavía ver un poco más el significado de todo esto y busqué colapso en el diccionario y dice, para que nos hagamos una idea de lo que es un colapso, decaimiento brusco y grave de la tensión arterial que causa una insuficiencia cardíaca circulatoria. Por lo tanto, vemos cómo esa brecha crea como un colapso, ¿no? Como que hay un tapón. Tapón, que lo que va a pasar, ¿no? Gran reseteo, el colapso, ¿no? Colapso va Colapso, a venir. una crisis. Una crisis, un colapso, claro, es lo que va a pasar, todo lo que el gran reseteo, ¿no? Que tienen preparado. Exactamente. ¿Sí? Y dice, llega de repente, en un instante. Y ahora aquí viene una parte que es muy bonita, que hace como si una persona que no supiera, pues se plantease unas preguntas, ¿no? Y entonces ahora se pone en el papel de la persona que pregunta, ¿no? Dice, pero el objetor escéptico pregunta. Y hacen esas preguntas, ¿no? Como si las preguntase una persona. ¿Dónde están los regalos, los dones? Si su posición es correcta, ¿por qué no se han manifestado en la iglesia todo el tiempo desde que Dios los estableció en la iglesia? ¿Por qué los enfermos no son sanados por la fe ahora? Y ahora viene la respuesta. Somos conscientes de que esta es la principal objeción presentada en contra de la doctrina de las Escrituras sobre la perpetuidad de los dones. Por lo tanto, exige una notificación especial. Lo respondemos de la siguiente manera. Punto 1. Los enfermos no siempre fueron sanados por la fe en los días de Pablo. Él dice, segunda de Timoteo 4:20, Trófimo me dejó enfermo en Mileto. Nuevamente le dice a Timoteo en primera de Timoteo 5:23, no bebas más agua, sino usa un poco de vino por tu estómago y tus enfermedades a menudo. Dios podría haber respondido las oraciones de su siervo Pablo y levantado a Trófimo y sanar las debilidades de Timoteo. Si esto hubiera sido lo mejor, concluimos que Dios no ha diseñado en ninguna época de la Iglesia a manifestar su poder hasta el momento para que no haya enfermos entre los cristianos. Pero en los casos en que sería para el bien de los afligidos y para su propia gloria, Él ha manifestado su poder y lo manifestará. Es decir, no es el hecho de que se pongan enfermos los siervos del Señor, como ya ha sido el caso de Víctor, que enfermó, o otros miembros. Eso no significa de que el Espíritu Santo no está obrando en la iglesia y que los dones no son dados en la iglesia. De hecho, ya esto sucedía en los tiempos de Pablo, cuando precisamente le ocurrió a Timoteo que enfermó. ¿Y qué pasaba? Dios tiene poder para curar, sí. Claro. Sí, Eneco ha hermano. levantado la manito, Eneco. Adelante, Eneco. ¿De dónde es este texto? ¿Dónde está extraído? Esto es de Spiritual Gifts, de los dones espirituales. Ah, vale, vale.
Es que iba a decir, y quería recordar que Timoteo, cuando en la Biblia dice que beba vino en vez de agua, no es por una enfermedad en concreto, sino por la calidad de agua que había en esos tiempos, que era más saludable y era mejor ser precavido en algunas zonas, beber mosto en vez de agua, porque las aguas no estaban saludables, sino que podían estar corrompidas. Entonces era más seguro beber mosto que agua. Por eso se recomendaba a Timoteo aquello. No creo recordar que fuera expresamente que estuviera enfermo, pero si lo dice Ellen White, pues así es. Buen aporte, hermano Neco, gracias por ello. Pues Puede ser, ¿no? Puede ser. Algo te había comentado, he oído yo también de eso. Puede ser que fuese así, ¿no? Porque está escrito también. Pero bueno, podía. el caso es que no es una excusa el que las personas enfermen para decir que ahí no está el Espíritu Santo, Claro que que ahí no. no están los dones de Dios. Eso es, Eso no se excusa. Eso no se excusa. Claro que no. claro que no. Otro Bástate mi punto, gracia, le dijo a Saulo, ¿no? ¿eh? Bástate mi gracia, le dijo Dios a Saulo. Bástate mi gracia, mi Que poder se Saulo perfecciona en la estaba debilidad. maltrecho, hecho polvo, medio ciego, y Dios la ceguera desde aquel fogonazo cuando recibió la visión no se la sanó, creo recordar. Entonces él quedó ahí por algo, Dios lo permite. Ahí en los estudios de la oración, del taller de oración, hay algunos que va precisamente sobre esto, ¿no? Y Ángel trata muy bien este asunto, como algunas personas no son sanadas tampoco porque quizá al ser sanadas no glorificarían a Dios, ¿no? Como ejemplo tenemos a Ezequías, como él mismo fue sanado, se le dieron esos 15 años y luego los malgastó. Pues muchos de nosotros, igual si fuéramos sanados por nuestras dolencias, pues no lo usaríamos para vindicar el honor de Dios, sino que, bueno, haríamos lo contrario, ¿no? Claro, Dios lo permite por eso, para que para igual pues nos puede pasar a nosotros, nos mantiene con eso, o no nos sana más, o lo que sea, cada uno en su lo hará por el bien nuestro también, para que podamos ser salvos, si no. Adelante, adelante, Chede. Exactamente, mira, como dice aquí en la parte final de este párrafo que hemos leído, dice, Isabel ha levantado concluimos, la mano. Isabel ha levantado la mano. Manita Isabel. Sí, yo es que me han interrumpido en una llamada y solo he llegado a escuchar el poquito que final prácticamente de Neko, que estaba diciendo eso, que Dios a veces permite que las personas en sí sigan enfermas o simplemente no realiza el milagro de sanación, pues por la causa misma que ha explicado el hermano Eneco. El Señor sabe, evidentemente. Pero a mí se me venía el versículo este de cuando Pablo está explicando que él durante sus enfermedades y todas esas cosas que él padecía, él le pedía también al Señor no solamente sanación a nivel espiritual, sino física también, ¿vale? Y entonces, ¿qué le respondía al Señor? Pues bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia. Con eso ya te vas a sanar. Y si no te sana, pues lo vas a sobrellevar súper de maravilla. Pero conmigo tienes bastante. Esa era la aportación que quería hacer, que es que se me vino. Gracias. Adelante, hermano Chede. sí, no, iba a decir de que aprovecho y vuelvo a leer otra vez el punto 1, que ya que hubo la hermana Isabel también que no lo leyó, y así lo que iba a leer antes, que era del punto 1. Y mira, Vale. dice, punto 1, los enfermos no siempre fueron sanados por la fe en los días de Pablo. Él, dice Pablo, o sea, refiriéndose a Pablo, en 2 de Timoteo 4:20, palabras de Pablo, dice, Trófimo me dejó enfermo en Mileto. Este hecho de que le pasó a Pablo, ¿no? Que lo había dejado, Pablo no, o aquí se está refiriendo a Timoteo. Y luego nuevamente le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 5:23, no bebas más agua, sino usa un poco de vino por tu estómago y tus enfermedades a menudo. Y probablemente que aquí el vino esté refiriéndose a mosto, que es el jugo de la uva, que no es la bebida con alcohol. Y
dice, Dios podría haber respondido las oraciones de su siervo Pablo y levantado a Trófimo, entonces se refería a Pablo, y sanar las debilidades de Timoteo, si esto hubiera sido lo mejor. Y ahora esta parte que es la importante, dice, concluimos que Dios no ha diseñado en ninguna época de la Iglesia a manifestar su poder hasta el momento para que no haya enfermos entre los cristianos. Es decir, enfermos habrían, porque Dios no ha hecho las cosas de manera que iban a estar todos curados y demás. Entonces, pero en los casos en que sería para el bien de los afligidos, y esto, y para su propia gloria, o sea, que coincida que el enfermo se cura y además Dios obra en su propia gloria, Él ha manifestado su poder y lo manifestará. Y esto es verdad, esto hay casos que yo, por ejemplo, he sido testigo de que para la gloria de Dios el Señor ha obrado, de que ha sanado a la persona y también el Señor ha recibido su gloria. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Por eso, como tú dices, no se excusa que Dios cura a los enfermos. No se excusa de decir, yo estoy enfermo, no, a mí Dios no me quiere. No. Dios nos quiere a todos. Y a ti, como ha dicho Neco, nos mantiene así porque Él, de la otra manera, no llegaríamos a la salvación. Exactamente. Adelante. Quedan muchos puntos. ¿Son muchos puntos la cita esa? Son. Sí, son varios, pero lo podemos dejar en el punto 3. Ahora viene el punto 2. Punto 2, punto 3. Vale, va. Venga, dice el punto 2. La incredulidad de los profesos seguidores de Cristo en la manifestación de los dones espirituales es razón suficiente para que no se manifiesten más plenamente. Este es otro punto, de que al haber personas incrédulas, escépticas, burladores, pues que Dios no haya hecho en la iglesia que los dones se hubiesen manifestado mucho más. Mucho más, con más poder. Claro, se dice de Cristo, y no hizo muchas maravillas allí por causa de su incredulidad. Mateo 13:58. Y es verdad que si los judíos no hubiesen sido así de incrédulos, Cristo hubiese ido todavía mucho más milagros, hubiese hecho. Hay una incredulidad impía con muchos en este día que profesan tomar la Biblia como su guía, que se asemeja a aquellos que burlonamente dijeron de Cristo mientras colgaban la cruz: deja que Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que podamos ver y creer. A veces se dice, en respuesta a las evidencias bíblicas de la perpetuidad de los dones espirituales, solo haz algunos milagros y creeremos en tu doctrina. No es el plan de Dios gratificar a tales espíritus, porque si dieran manifestaciones tan poderosas como las que se vieron en los días de Cristo, de Pablo y de Pedro, la atribuirían burlonamente al poder de Satanás o a alguna otra causa además del poder de Dios. Y es verdad, el ser humano funciona que cuando no cree las cosas, se ríe. Y cuando ocurre, busca otra excusa para seguirse riendo. Pues sí que lo sabes. Así es, así. Nunca aceptan la verdad. Siempre tienen excusas. Siempre tienen excusas por no aceptar la verdad. Y después la dicen, después lo hacen ellos, pero sin que tú te enteres, lo hacen ellos. Para que tú no veas. Lo hacen ellos. Pero bueno. Ay, Oh, señor. A lo malo, los bueno, y a milagros lo bueno. como los milagros de Janes y Jambres, ¿no? Que engañaron al faraón y ahora volverán otra vez Otra vez, esos otra vez. falsos profetas exactamente a hacer esos prodigios. Sí, es así. Y a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Todo al Exacto. revés. Pues continuando ya para terminar los dos últimos párrafos, ¿sí? Los dos últimos dice, es la humilde y confiada la que mueve la omnipotencia, es la humilde fe, es la fe humilde, perdón, y confiada la que mueve la omnipotencia. Aquellos que tienen esta fe pueden esperar la manifestación de los dones. Marcos 2:5. Cuando Jesús vio su fe, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te serán perdonados. Capítulo 9:23.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mateo 9, 21 y 22. Porque ella dijo en su interior, si tan solo tocare su manto, seré sano. Pero Jesús lo volteó y cuando la vio dijo, hija, reconcíliate, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sanada desde esa hora. Capítulo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde esa misma hora. Amén. Aquí, ejemplos que tenemos en la Biblia, como las cosas tienen que ser por fe, no porque fe. veamos la cosa, aunque la evidencia también es algo que alimenta la fe. El tercer punto, los dones han sido reemplazados en las iglesias populares por credos humanos. El objeto de los dones, como lo declaró Pablo, fue para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos vengamos en la unidad de la fe. Todos. Estos eran los medios del cielo para asegurar la unidad de la iglesia. Cristo oró para que su pueblo pudiera ser uno, ya que era uno con su Padre. Lea Juan 17. Pablo exhortó a los corintios en el nombre de Cristo a estar perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo juicio. Lee 1 Corintios 2:10, Romanos 15:5 y Filipenses 2 del 1 al 2 y 1 de Pedro 3:8. Los dones fueron dados para asegurar este estado de unidad. Y esto está hasta aquí. Esto es Spiritual Gifts, el tomo 3. Dones del Espíritu. Dones del Espíritu. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Y se termina el tercer punto. Sí, el tercer punto llega hasta aquí, pero hay más. No, bueno, no, hasta aquí. Hoy hasta aquí ya son las 9:05 ya. Y hoy ya hasta aquí ya. La semana que viene sí que empezamos ya con. El martes seguiremos con este estudio y ya guardamos lo que tienes las citas, las guardamos y terminamos este estudio para el martes. Y el jueves ya empezamos con Apocalipsis, Dios mediante, con la participación, la bendición del hermano Joseph. Y el martes seguimos con este estudio, con el don de la profecía. Y ya seguimos con esa cita, rematamos la cita esa, más el estudio, si Dios mediante. Si os parece bien. Dios quiera. Gloria a Dios por ello y gracias al Señor. Muy bien. Gracias al Señor. Gracias al Señor sobre todo. Sobre todas las cosas, siempre. Bueno, ¿quién quiere hacer la oración de la bendición de los estudios? Que quiera orar. Esa lectura. Yo oro. Vale, adelante. Ramón también había levantado. Vale, adelante. Pues Ramón, vale, que yo oro más. Ora tú, Ramón. Hermanito. Ok. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, cuán paciente y misericordioso es para con todos nosotros. Queremos glorificarte, adorarte y darte gracias, Señor, porque no viendo tú nuestra pequeñez, nuestras incapacidades, Señor, tú nos salvas, Señor, tú nos guías, tú nos diriges. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das cada día. Señor, gracias por todas las bendiciones que cada día recibimos. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, límpianos, Señor, y danos un espíritu contrito y humillado para glorificarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, pues muy digno eres tú. Bendice esta noche y a cada hermano y cada hermana y a nuestras familias, Señor. Guárdanos de todo mal. Y, Señor, que tú seas glorificado en nuestro caminar diario. Te lo pedimos todo ello con la acción de gracias. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Venga, familia, un abrazo grande para todos.
Muchos besos y abrazos y bendiciones. Gracias por el estudio. Buenas noches, Gracias hermano. a Dios por todo. Tengáis un feliz día de preparación. Chao. Tengáis un feliz día de preparación. Liliana, Chao, hermano Ricardo. Bendiciones, bendiciones. Chao para Los quiero a todos. todos. Los que se van a dormir, que descansen, dulces sueños. Dios los bendiga. Igualmente, hermanita. Amén. Que Dios te bendiga. Chao, Igualmente. chao, Ramón. Un abrazo grande, Igualmente. Héctor, también. Un Chao. abrazote. Héctor, Maito, ¿qué serio Héctor. estás? ¿Estás serio, Que Dios te Héctor? bendiga. Abrazo grande, hermano. Chao, Ramón. Chao, Rosa. María Chao, Jesús. chao, Ricardo, Aurori, Liliana, chao, Chao, hermana. María Isabel, Jesús, Dios los Rosa, bendiga. Chao, Eneco, chao. Silvia, José. Uy, Adiós, todos, hermanos. todos. Un abrazo muy fuerte desde Cádiz. Hasta luego, María. Ha sido maravilloso. Gracias. Gracias a todos. Dios los Dios Un bendiga. abrazo bendiga. muy grande. ¡Yona! Chao, chao.